Hola, ¿qué tal queridos amigos de Edutópica? Bienvenidos a un nuevo video. Trabajo de profesor, a eso me dedico, soy del mundo de la educación. Pero particularmente nos sucede algo a los que trabajamos en este mundo, y es que cuando nos piden defina qué es educación, nos pegamos una embolatada bárbara. Porque aunque nos dedicamos al tema de la educación, hay unos conceptos que no tenemos muy claros. O no es que no tengamos muy claros, sino que hay tanta información al respecto que ya uno no sabe cómo definir el cuento. Para comenzar, es importantísimo tener algunas palabras relacionadas con la educación con un piso teórico de alguna manera aproximado. Palabras como educación, pedagogía, didáctica, no me alcanza el dedo, evaluación y currículo son fundamentales para poder aproximarse a lo que es el mundo educativo. ¿Cómo lo defino yo? Eso es una introducción, uno podría decir, eso es introducción a conceptualización teórica sobre educación. El ser humano, por naturaleza, se comunica y así como se comunica, enseña y aprende. Eso es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Todo lo relacionado con ese proceso, donde enseñamos y aprendemos, se llama educación. Es la praxis misma del proceso en donde nos vemos transformados. En esa praxis hay muchas personas involucradas. Piensen ustedes, por ejemplo, en los padres de familia, en un colegio, ¿no? Los padres de familia, los administrativos, los profesores, los directivos, los estudiantes, la organización, todo. Cuando estamos hablando de otros espacios educativos, también hay una cantidad de personas que están involucradas en ese proceso. Así que cuando hablamos de educación, yo lo puedo definir como la praxis en torno a la cual gira el proceso de enseñanza y aprendizaje. A la educación se le puede analizar desde distintos puntos. Tenemos psicología educativa, historia de la educación, filosofía de la educación, economía de la educación, bueno, una cantidad de cosas. Cuando tomamos ese proceso, esa praxis y reflexionamos sobre ella, ahí es donde estamos haciendo pedagogía. Claro, una cosa es unificar todos los elementos relacionados con la educación, pero otra cosa es pensar sobre la educación y reflexionar sobre cómo aprendemos, sobre cómo enseñamos, sobre cuáles son los pasos que tenemos que dar. A esa reflexión yo le llamo pedagogía. La pedagogía entonces, digámoslo así, es la ciencia por medio del cual estudiamos el proceso educativo. Entonces, a esa reflexión podemos llegar de distintas corrientes. Desde el positivismo, donde todo lo vemos en blanco y negro, en ceros y unos, desde el proceso de la interpretación, donde de acuerdo a las circunstancias comenzamos a interpretar, y hay otras corrientes para ello. Cada forma de entender cómo aprendemos y cómo enseñamos nos ha generado ciertas teorías. A eso le llamamos teoría pedagógica. Muy seguramente han escuchado ustedes la teoría del conductismo, o la del constructivismo, o la teoría del cognitivismo. Son teorías, es decir, son ideas, son construcciones mentales para explicar un fenómeno. Pero esas construcciones mentales a veces son muy elevadas, tenemos que aterrizarlas un poquito, representarlas. A eso le llamamos modelo pedagógico, a la representación de esa teoría. Piensen ustedes por un momento, ustedes van a ir a comprar un apartamento, les muestran el plano, les explican todo el tema, pero ustedes como que, o bueno, uno como que entiende cómo va a ser el apartamento cuando ve el apartamento modelo. Es un modelo, es una representación de lo que va a suceder. Eso es un modelo pedagógico, la representación del cómo aprendemos y del cómo enseñamos. Pero muchas veces no es suficiente con tener un modelo. Hay que aterrizarlo un poquito más a nuestras circunstancias, a la realidad que tenemos. Entonces hablamos de enfoque pedagógico. Es mi manera de hacer la clase, es mi manera de entender el conductismo, por ejemplo, o el constructivismo, o el cognitivismo, y muchas otras teorías y modelos que hay. Así que espero en este video haber dejado por lo menos algunas ideas sobre conceptos básicos de la educación. Ahora bien, cuando hablamos de modelo pedagógico, el modelo pedagógico tiene unos elementos dentro de él. Es decir, el modelo pedagógico tiene que ver directamente con qué entendemos por enseñanza y aprendizaje. Y aquí dos preguntas importantes. ¿Para qué enseñamos y por qué enseñamos? Pero también tiene que ver con el qué enseñamos. Y ese qué enseñamos es el currículo, los contenidos. Claro, hay que reflexionar sobre qué enseñamos. No nos paramos frente a un grupo de estudiantes a enseñar cualquier cosa.
Ahí tenemos un currículo. Algo fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es la evaluación. Claro, la evaluación es otro de los elementos del modelo pedagógico. Entonces, hemos dicho que el modelo pedagógico tiene unos elementos fundamentales. El elemento pedagógico, que viene siendo la reflexión de la reflexión sobre la educación. El modelo pedagógico también tiene algo que ver con el currículo, el que enseñamos. El modelo pedagógico tiene que ver algo con la evaluación, qué tanto aprendemos, qué tanto enseñamos, y algo fundamental es cómo lo hacemos. Ese cómo lo hacemos tiene que ver con la didáctica. De manera que en este video hemos hablado de algunos elementos importantes o de algunos conceptos, una aproximación conceptual a elementos, a términos de la enseñanza. ¿Difieren de algunos de los conceptos? ¿Creen que se pueda definir de otra forma? Por favor, aquí abajo en el cajón de los comentarios de este video les agradezco que lo compartan. ¿Qué entienden ustedes por educación, por pedagogía, por modelo pedagógico, por currículo, por evaluación, por didáctica? Aquí abajo, por favor, déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando más acerca de pedagogía. Chao, que estén muy bien.